Vamos a empezar, ya somos como 50. Dale. Hacemos una vuelta de preguntas primero y después vamos viendo qué temas charlamos. ¿Cómo venimos con las dudas? Con los temas. Profe, ¿al final los riñones los consideramos mixtas o solo función endocrino? No. Hay una discusión con eso. Yo les digo lo que yo pienso. Calculo que ningún docente les va a discutir les podrán hacer otro planteo, pero en general no. Los riñones y las gónadas no son glándulas mixtas porque no tienen una secreción externa. ¿Sí? Es decir, hay una secreción interna, una hormona que secretan internamente, pero no producen ninguna secreción externa. El riñón produce orina, que no puede ser considerada secreción, y los testículos y el ovario producen células que se van a liberar al medio externo, pero son células, no son una secreción tampoco. Con lo cual no, difícilmente podríamos considerarlos glándulas exócrinas. Para glándulas, la única glándula que sí funciona bien como exócrina mixta, es el páncreas. El páncreas sí, porque tiene, por un lado, la producción de hormonas, es decir, insulina y glucagón, y por otro lado, la producción de enzimas digestivas que se vuelcan al intestino, con lo cual ahí sí estamos hablando bien de una glándula mixta. Perfecto, profe, gracias. ¿Qué querías preguntar, Nahuel, de acciones musculares? No, fulcro o palanca es lo mismo, son sinónimos. Entonces ahí lo que está explicando Dice es que algunos músculos actúan, ¿se acuerdan que lo vimos en clase? En vez de cruzar la articulación, utilizan como puntos de inserción determinados brazos de palanca. Bien, muy bien. ¿Qué otra duda tenemos? ¿O qué otro tema está medio flojo? Profe, yo le quería consultar por algo del sistema nervioso, Sí. que en generalidades, donde nos dice el temario, hablan de el ganglio. ¿Tendríamos que saber qué son aglomeraciones de neuronas? ¿Hay que profundizar? No, nada, usted tiene que conocer el concepto de ganglio. Los más comunes son los ganglios que encontramos en la raíz dorsal de los nervios espinales. Entonces recordar ese ganglio como ejemplo, digamos, el ganglio de la raíz dorsal. Lo vieron que está en todos los dibujitos, ¿sí? Y que sí, los ganglios están formados por acúmulos de cuerpos neuronales. Genial, muchas gracias. Profe, ya que estamos con el sistema nervioso, yo tengo una pregunta. Sí. ¿Sustancia gris y blanca de la médula es diferente a la del cerebro, digamos? La composición de la sustancia gris. Claro, porque hay una parte del libro que habla como de médula espinal y en esa misma parte como que vuelve a explicar sustancia blanca y gris. No, es lo mismo, es lo mismo. Perfecto. Pero lo que pasa es que de cada parte del sistema nervioso central, en el libro les explican qué es la sustancia gris, qué es la sustancia blanca y dónde está cada una, porque vieron que eso cambia de acuerdo a la parte del sistema nervioso central que estamos viendo. Ok, perfecto. Sí, Lucas, ahí en generalidades de angio, lo único que tienen que conocer por ahora son el nombre de las cavidades cardíacas, cuál se comunica con cuál y con qué pasos se comunican esas cavidades cardíacas.
Ahí está. Josie pregunta, ¿qué son los nodulilios linfáticos agregados? Los nodulilios linfáticos agregados, ¿sí? Son pequeños acúmulos de linfocitos que se encuentran en la pared de los órganos. Antiguamente se llamaban placas de Peyer, pero bueno, el nombre correcto es nodulilios linfáticos agregados. Están ubicados en la pared de los órganos, conforman lo que en la cavidad bucal se llaman tonsilas, de los órganos del aparato digestivo, aclaro. En la cavidad bucal forman lo que se llaman tonsilas y a lo largo del intestino delgado y a veces grueso forman lo que se llaman placas de Peyer. Pero el nombre correcto es nodulilios linfáticos agregados. Bien. ¿Qué más? Hola, profe. Buenas. Yo tengo una consulta con respecto a los músculos. Sí. Sobre las tres, acá en el DICE yo tengo que existen tres variantes de tejido muscular, que es el músculo especializado, el músculo liso y el músculo estriado. Y Sí. de lo que nosotros dimos en clase, yo tengo que están los músculos lisos y los músculos estriados, y dentro de los músculos estriados están los músculos cardíacos. Sí, en realidad son tres tipos musculares diferentes, como los plantea DICE. A veces nosotros los agrupamos, pero lo correcto es hablar de músculo estriado, músculo liso y músculo estriado esquelético. Bueno, pues a mí me parecía que el músculo especializado era el cardíaco y también está Claro, junto se llama entre... estriado cardíaco, sí. Bueno, y otra duda con respecto a los músculos era sobre la neurona individual, que dice que sirve para la contracción muscular, pero no la entendí muy bien. Las motoneuronas, ¿sí? Son las que inervan a los músculos y son las que van a desencadenar la contracción muscular. Es decir, son las neuronas que estimulan al músculo para hacerlo contraerse y generar una respuesta motora. Bueno, muchas ¿Ah? gracias. Sí, gracias. Sí, Silvia, la combinación de las motoneuronas alfa y gamma son las que van a sintonizar o las que van a regular la sintonía fina del movimiento muscular, pero no hace falta que lo estudie en ese detalle. Sepa que hay motoneuronas nada más. Una pregunta. ¿Cómo anda, Carlos? ¿Cómo va? ¿Cómo anda, Joaquín? Tranquilo. ¿Cuándo sabemos que es adventicia o serosa en una víscera? Y si en las parenquimatosas o en las huecas es lo mismo. Para que haya una serosa, tenemos que estar adentro de alguna de las cavidades, porque es donde están ubicadas los sacos serosos. Es decir, ¿cuáles son las tres serosas? Las tres serosas son pleura, pericardio y peritoneo. Entonces, para que una víscera tenga cubierta serosa, tiene que estar en alguna de esas cavidades. Entonces, como en la cavidad pleural solamente está el pulmón tiene cubierta serosa. En la cavidad pericárdica está solamente el corazón, que también tiene cubierta serosa, que es el epicardio o pericardio visceral. Y de las vísceras que están en el abdomen, casi todas las que están en el abdomen tienen cubierta serosa. Después las demás tienen adventicia, por ejemplo, la tráquea, el esófago, la uretra, la vagina, todas esas tienen adventicia, no tienen cubierta serosa, porque no las cubre el peritoneo. ¿Ah? Perfecto. Es decir, que el que haya serosa o adventicia depende de la ubicación.
Gracias. Muy bien, ¿qué más? Yo tengo una consulta, es del pequeño choice que nos mandó para hacer de práctica. A mí me quedaron un par de dudas con 2 preguntas, capaz es medio capcioso. Uno es la 2, que es es una pregunta de los términos topográficos que decía, un plano al pasar por la cabeza la divide en 2 partes de tal manera que queda la oreja izquierda de un lado y la nariz del otro. En las respuestas era sagital, pero Sí. yo lo pensé viendo el video del campus, de los planos topográficos, y yo me puse a pensar transverso. Capaz es medio capcioso lo que planteo, pero si divido, tengo la calavera, le hago un corte transverso y quedo un lado caudal y un lado rostral, ¿no sería también lo mismo? Queda la oreja izquierda, o sea, A ver qué dice el enunciado. un plano que al pasar por la cabeza la divide en 2 partes, de tal manera que queda Claro, la pero oreja. está hablando de una cabeza humana. Vos te imaginaste una cabeza de caballo. Ahí se complica. Porque No, está bien, no, está bien, está correcto lo que vos decís. Sí, está rebuscado lo que vos decís, eh, pero vos fijate que el enunciado lo aclaré para evitar esa interpretación que vos hiciste. Dice, de un lado queda la oreja izquierda. Si hubiera sido un plano transverso, de un lado hubieran quedado las 2 orejas. ok. ¿Sí o no? Sí. Por eso Es lógico. aclaré en el enunciado que de un lado queda la oreja izquierda nada más. ¿Está? Genial. Profe, una pregunta respecto a eso. ¿No es porque cuando es sagital es lateral y medial? Claro, por eso la pregunta dice de un lado, no dice lateral a propósito para que no se puedan copiar. De un lado queda la oreja izquierda, que sería del lado lateral, y del lado medial queda la nariz y los hollares. ¿Está? Listo, profe, Claro, se gracias. podría haber puesto en el enunciado para hacerlo más fácil. Un plano que deje de lateral la oreja izquierda y de medial la nariz. Pero ya eso como que les cantaba mucho la respuesta. ¿Sí? Y con la segunda del parcialito que tuve, no problemas, sino me queda en duda, es la 4 que dice, si al analizar diferentes cortes de los huesos de los miembros de un animal, la presencia de médula ósea roja nos estaría indicando A, B, C, D y E. Yo puse la opción E, A, B y C son correctas, que una te dice, la A es que se trata de un animal joven, la B que estamos estudiando huesos cortos, y C es que estamos observando la cavidad medular. Y Sí. yo supuse que eran las 3 correctas, porque ninguna es excluyente de la otra si estamos estudiando los huesos No, de los miembros. pero rebobiná. El enunciado te dice que te está indicando, ¿sí o no? Sí, Muy bien. Entonces, si vos escuchás un galope en la puerta de tu casa, vos estás adentro de tu casa y escuchás que algo galopa afuera. ¿Eso te está indicando que pasa un caballo? podría ser, sí, Sí, pero también podría ser una yegua. claro. O también podría ser una cebra. Con Sí. lo cual no está indicando un caballo. Indica No. un galope, no indica un caballo. Podría indicar una yegua, podría indicar una cebra. Entonces, médula ósea roja, ¿no hay en los huesos largos? Sí, cuando el ¿No animal hay es en los joven, cortos? también. ¿No hay en los planos? O sea, hay en todos los huesos médula. Exactamente, con lo cual no te indica que sean huesos cortos. Vos no podés deducir a partir de la médula ósea roja que sean huesos cortos. Podría ser cualquier tipo de hueso. ¿Sí o no? Claro. Entonces no te lo indica. Después que te decía la opción 3, la C. Que estamos observando la cavidad medular. Muy bien. En la cavidad medular hay médula ósea roja. Sí, Sí, pero también hay médula ósea roja en el tejido esponjoso. claro. Entonces no te está indicando la cavidad medular. La pregunta, pensarla como lo que dice el enunciado. ¿Qué te indica? ¿Qué te confirma? ¿Sí? ¿De acuerdo? Lo único que te confirma es que estás viendo un animal joven. Porque ahí sí sabes que la médula ósea roja
está presente en los animales jóvenes. Entonces sí te confirma la edad del animal, pero no te confirma ni el tipo de hueso, ni si estás viendo la cavidad medular o no. Ok. Oh, gracias, profe. No quiere decir que no la puedas ver en esos lugares, ¿eh? Lo que te quiero decir es que no es exclusivo de esos lugares. ¿Está? Claro. Oye. Muy bien. Sí, una pregunta chota esa, la hice como estaba de mal humor, pero bueno. Un poco de dolor hay que tener en la vida. Bien. Che, vamos a grabar esto, ahora que aprendí a grabar. No se graba muy bien, pero ahora que aprendí a grabar, se toca este botón y se toca este botón. Y ahora tendría que decir, se está grabando la reunión. Bien. Profe, hablando de grabar, una pregunta. ¿Usted había grabado el flash anterior? ¿Lo mandó a alguno de los grupos? Sí, les mandé a todos el link, sí, sí. A los 5 Ok, grupos no donde lo yo vi. estoy, a los 5 grupos que yo estoy, mandé el link, está en YouTube. Buenísimo, profe. Después. Bien, Está en mi gracias. YouTube, si no, busquen mi YouTube, pongan Carlos Blanco YouTube y ahí pueden ver todos los videos míos. Listo, gracias. Carlos, yo tengo una pregunta sobre la médula en los huesos alargados. ¿Cómo es el tema? Que yo tenía entendido como que los huesos alargados no tenían médula ósea. Sí, las costillas sí, por ejemplo. Siempre que haya tejido óseo esponjoso, vos tenés médula ósea. Lo que los huesos alargados no tienen es cavidad medular, pero tienen médula ósea. ¿Mm? Es una pregunta clásica en los exámenes, que es la del versito de todos los huesos tienen cavidad medular o todos los huesos tienen médula ósea. ¿Mm? El versito es todos los huesos tienen médula ósea, pero solo los huesos largos tienen cavidad medular. Pero médula ósea encontramos en cualquier hueso. Listo, gracias. No, por favor. ¿Qué más? ¿Qué otra duda? Vamos. A ver Profe, el chat. Sí. ¿puede explicar lo de las túnicas de los vasos sanguíneos? Que serían la túnica externa, la túnica media muscular, la túnica interna. ¿Cuál sería una breve definición? Nada, los vasos sanguíneos están formados por, vieron como las vísceras huecas, al igual que eso, a pesar de que no son vísceras, los vasos sanguíneos están formados por 3 capas. Una capa externa, ¿sí? Se llama túnica externa. Una capa media, que es la túnica media o túnica muscular, ¿sí? Y esa túnica muscular es la que nos va a permitir reconocer qué vaso estamos viendo. La túnica muscular en las arterias es bien gruesa, bien marcada, está formada por músculo liso, y en cambio la túnica muscular o media en las venas es muy delgadita y a veces falta directamente. Por eso les decíamos esto de la túnica media o muscular. Y después está la túnica interna, ¿de acuerdo? La túnica interna, también llamada endotelio, en realidad no es sinónimo, porque el endotelio es la última capita de la túnica interna, que es lo que reviste por dentro los vasos sanguíneos. Entonces eso es conocer el nombre de esas 3 capas. Genial, gracias, profe. Muy bien. Claro, Profe, acá en el chat preguntan, ¿todos los huesos tienen médula ósea? No, ¿dónde está Medina? También preguntaba, los neumáticos no tienen cavidad medular. Tienen una cavidad que está llena de aire, que comunica con las vías respiratorias. No tiene nada que ver con la cavidad medular, es un espacio abierto adentro del hueso, una cavidad neumática, es decir, neumática quiere decir con aire, una cavidad neumática con aire que está conectada al sistema respiratorio. En el caso de los mamíferos, conecta directamente con la cavidad nasal. Es lo que, formando lo que conocemos como senos paranasales. Profe, perdón, pero entonces en los neumáticos también tenemos médula ósea, pero muy poca. Muy poquita entre el espesor de las tablas, el tejido esponjoso que forma las tablas, ¿sí? O sea,
¿Se acuerdan que los huesos neumáticos tienen la tabla externa y la tabla interna? ¿Qué más? Profe, perdón, te hago dos preguntas. Pero ¿cómo no? Primero, de las funciones de los músculos, tengo que pueden ser agonistas o antagonistas, y después tengo sinergia funcional, puede ser. No entiendo bien a qué se refiere con sinergia funcional. A ver, si vos te fijas en el libro, ¿a qué se llaman músculos agonistas? Sí. Músculos agonistas son aquellos músculos que cumplen con la misma función. Sí. ¿Ah? ¿De acuerdo? Sí. Muy bien. ¿Hasta ahí venimos bien? Sí. Bien. ¿Qué es el...? Entonces, son agonistas cuando cumplen la misma función. Antagonistas cuando cumplen funciones opuestas. ¿Sí? ¿De acuerdo? Muy bien. Y hablamos de sinergia cuando la acción de dos músculos se suman. Ya no solamente tienen la misma acción, sino que la acción se suma. ¿Está? Sí. ¿De acuerdo? Por ejemplo, vos vas a estudiar después en miembro pelviano un conjunto de músculos que se llaman isquiotibiales, que son el bíceps femoral, el semitendinoso y el semimembranoso, que son agonistas porque cumplen la misma acción, pero además son sinérgicos, se contraen juntos al mismo tiempo y producen la misma acción, aumentando la fuerza de esa acción. ¿Ah? Ok, gracias. Y mi otra pregunta era con los tipos de sinapsis, química, eléctrica y alguna más. La sinapsis entre las neuronas. Claro, los tipos No, de sinapsis. química y eléctrica, nada más. Listo, genial, muchas gracias. Profe, yo le mandé un mensajito, pero lo que no me queda claro es que es una célula diana. Diana, eso porque el traductor de los libros evidentemente hablaba español, un español muy clásico. En español, ¿vieron lo que nosotros llamamos el blanco cuando hacemos tiro al blanco? ¿Sí? Bueno, en español clásico se le dice diana a eso. Entonces, cuando hablamos de las células diana, estamos hablando de las células a las cuales la hormona apunta. Es decir, a las cuales la hormona va a hacer su efecto. ¿Sí? El tiro al blanco vendría a ser el circulito. Claro, eso es la diana. En España, si vos vas a España, la gente no dice tiro al blanco, dice tiro a la diana. ¿Ah? ¿De acuerdo? Entonces, cuando hablamos de células diana, que también el libro se traduce como células blanco, son las células, que no tienen nada que ver conmigo, son las células donde la hormona que vos estás estudiando apunta. ¿Está? ¿De acuerdo? Por ejemplo, no sé, la TSH, que es una hormona que produce la hipófisis, su célula blanco son las células de la tiroides. A ninguna otra célula le hace efecto. Esa hormona que se produce en la hipófisis viaja por sangre, pero solamente le pega, es decir, tiene su efecto sobre las glándulas de la tiroides. Entonces decimos que para esa hormona de la hipófisis, las células blanco o células diana son las células de la tiroides. ¿De acuerdo? Es semejante a una enzima cuando tiene que encontrar su receptor, que tiene que tener la misma. Exactamente. Una cosa así. La prolactina, la oxitocina, que es una hormona que se produce también en la hipófisis. Las células blancas son nada más que las células musculares del útero, produce las contracciones del útero durante el parto, y las células contráctiles de la glándula mamaria para producir la bajada de la leche durante la gestación, durante la lactancia, perdón. Entonces ahí, uno así va estudiando, ¿no? Eso no lo tienen que saber, ¿eh? En fisio les van a quemar la cabeza, mate que se hacen miles de cuadritos de cada hormona, qué células blanco y qué receptores tiene, no les queda otra. Por ahora simplemente sepan que una hormona es una sustancia que se produce en una glándula y que viaja por sangre buscando sus células dianas, sus células blanco.
¿Mm? Ok, no entendí bien el concepto. Perfecto. Gracias, Bien, profe. muy bien. Profe, yo le quería consultar por los nervios esplácnicos, si Sí. suministran inervación y qué otra cosa del concepto. Nada, son nervios que están destinados a inervar las vísceras. Por eso se Genial. llaman nervios esplácnicos, ¿sí? Pertenecen Muchas- al sistema nervioso autónomo, pertenecen al sistema nervioso autónomo e inervan vísceras. Por ahora tenés que saber eso nada más. Inervan vísceras. ¿Ah? Excelente, gracias. Después te hace la anatomía 1 o en la 2. En la 2. En la 2, bueno, después te van a agarrar y te van a quemar la cabeza con los nervios esplácnicos. Por Bueno, ahora sabes que están ahí nada más. joya, gracias. Después ya vas a tener tiempo de llorar, no te das problema. Dale. Bien. ¿Qué más? Profe, ¿cuál sería la diferencia entre red admirable y anastomosis arterial? Cuando hablamos de anastomosis, es simplemente una o dos o tres arterias juntándose. Eso es una anastomosis. ¿Tá? En cambio, la red admirable es cuando dos o tres o más arterias se ramifican en un montoncito de arteriolas que se unen todas entre sí. ¿Tá? Y se van como entrecruzando, ¿sí? Formando una red. ¿De acuerdo? Perfecto, profe, ahora sí, gracias. La anastomosis es simplemente como imagínate dos o tres caños que se juntan. Nada más, ¿sí? Claro. Una cosa simple. En cambio, en la red admirable se forma una red de vasos que se van juntando todos uno con otro, así medio como sin un orden, digamos. ¿De acuerdo? Perfecto, gracias. Muy bien, ¿qué más? Otra consulta, profe. En angiología, ¿el plexo da origen a nuevos nervios? Claro, es decir, varios nervios se unen para formar un plexo, ¿sí? Y de ahí salen nervios, que en general son nuevos porque cambian de nombre, formados por las fibras de los nervios que se juntaron en el plexo. Ok, sería como en neurología, ¿no? Que vos lo explicaste la otra vez. Claro, exactamente. No, y si estamos, eso es el nervioso. Si hablamos de los plexos vasculares, son, eh, son también estos lugares donde varias arterias, en general venas, se unen para formar un conjunto finito de vasos todos juntos, ¿sí? Lo que se llamaría un plexo venoso, por ejemplo. Genial, gracias. Pregunta, ¿el encéfalo se extiende hasta el cerebelo o hasta el bulbo raquídeo, creo que era, ¿no? No. Bulbo raquídeo es un término que lo usaba el papá de Sison, ¿sí? En el siglo XVI, digamos. Hoy en día lo siguen usando los médicos, porque a los médicos les encantan esos nombres viejos, pero el esquema normal del sistema nervioso central es, el sistema nervioso central se divide en encéfalo y médula espinal. ¿Sí? Bien. ¿Hasta ahí venimos bien? Sí. ¿Sí? Muy bien. El encéfalo, que está dentro del cráneo, mientras que la médula espinal está dentro del canal vertebral, el encéfalo que está dentro del cráneo se divide en cerebro, cerebelo y médula oblonga. Perdón. Cerebro, cerebelo y tronco encefálico. A su vez, ¿quieren que lo hagamos, lo escribimos? Así lo ven, esperen. Ahora que aprendí a compartir, ¿por qué no compartir? ¿Qué tengo que compartir? Esta ventanita de acá. Entonces, ¿se ve ahí la ventanita? Sí. Sí. Muy bien. Entonces, decíamos. Sí, se ve. Decíamos que el sistema nervioso central se divide en encéfalo, que está dentro del cráneo,
y médula espinal. Que está dentro del canal vertebral. A su vez, el encéfalo se divide en cerebro, cerebelo y tronco encefálico. ¿Sí? El cerebro se divide en hemisferios. Esperen que está saliendo horrible. No es tan fácil escribir con esto. En hemisferios, uno izquierdo y uno derecho. El cerebelo también se divide en hemisferios. Y en vermis, tiene 2 hemisferios y un vermis. Y el tronco encefálico se divide en diencéfalo, mesencéfalo, puente y médula oblonga. ¿Ah? ¿De acuerdo? La gente normal sabe hasta acá. ¿Mm? De este lado queda la gente normal. Gente normal. De este lado, ¿sí? Queda la gente que está mal, que no tiene amigos, no tiene vida sexual, no tiene nada. Digamos, queda de aquel lado, ¿sí? La gente normal sabe hasta dónde está la rayita, ¿sí? Del otro lado, no hay gente normal del otro lado. ¿De acuerdo? ¿Sí? Joya. Joya, Bien. Esperen. Lo que sí tienen que saber, recuérdenlo. Vamos a ver, si yo recuadro estas dos cositas, ¿por qué les parece que las estoy recuadrando? ¿Qué me indicaría ese recuadro rojo sobre esas dos cositas? Es decir, ¿qué tiene de sustancia gris periférica. ¿Cómo? La sustancia gris periférica. Perfecto. Estos dos tienen corteza de sustancia gris. Muy bien. Corteza de sustancia gris. Y en cambio estos no, estos tienen la sustancia gris por adentro. Muy bien. Y si yo acá pongo la relación con el sistema nervioso periférico, a esta parte, al encéfalo, ¿con qué tipo de nervios periféricos los relaciono? ¿Con qué nervios? Muy bien. Esto lo relaciono con pares craneanos. Muy bien. Y en cambio, a esto, ¿con qué parte del sistema nervioso periférico lo relaciono? Nervios espinales. Con los pares espinales. Muy bien. ¿Sí? Me encantó. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Está? ¿Qué más? ¿Qué más podríamos decir del sistema nervioso? Porque vi que había varias preguntas. No se maten con los conceptos de neurona. Repasen ahí. El DICE está bastante cortito. SISON también. ¿Qué es una neurona sensitiva? ¿Qué es una neurona motora? ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Qué es una sinapsis? ¿Qué más? Esperen que vuelvo a la... Estoy afuera, estoy en el pizarrón. Ahí volví a la sala. Muy bien. Sí, ¿qué otra idea teníamos? Vamos. Nodulillos linfáticos elevados, ¿qué vendría a ser? ¿Cómo? Espera, no escuché bien. Perdón, nodulillos linfáticos agregados de flagnología. No entendí bien.
Ay, Daniela, no te escucho nada. Escribímelo en el chat. Preguntaron por nodulillo linfático. Ya lo habíamos explicado recién, los nodulillos linfáticos agregados son pequeños acúmulos de linfocitos en la mucosa. Profe, una pregunta. Sí. La relación del sistema endocrino con el sistema nervioso central sería por el hipotálamo. Nada más tenemos que saber que su relación es a base del hipotálamo. Claro, eso nada más. Saber que el hipotálamo es el que establece el puente, la unión entre el sistema nervioso central y el sistema endocrino. Genial, gracias. Profe, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches, sí. Le quería preguntar algo sobre lo del hiato. Sí. ¿Qué tanto tenemos que saber? Porque yo me puse a ver lo del DICE y habla, bueno, de que son 3 agujeros y después empieza a nombrar el dorsal, el hiato aórtico. No. Vos tenés que saber la definición de hiato. No, esos son los hiatos del diafragma. No. Vos simplemente saber qué es un hiato. ¿Qué es un hiato? A ver, ¿cómo lo definirías? Es un pasaje, un agujero, un pasaje a través de un músculo. Perfecto. Solo eso. Claro, después sí vas a estudiar los hiatos del diafragma, el hiato del aductor. No sabía hasta dónde extenderme en realidad. No. Después vendrá el estudio de los distintos hiatos cuando estudies músculo diafragma, cuando estudies músculo aductor. Hay hiatos en varios músculos, ¿sí? Sí. Perfecto, profe, gracias. No, por favor. Profe, de los sistemas Porta, tenemos que saber solamente qué es, no cuáles son y cómo son. No, saber qué es un sistema Porta, que es un sistema de capilares interpuesto entre 2 venas o un sistema de capilares interpuesto entre 2 arterias. Nada más que eso. ¿Sí? Perfecto. Pero porque en el audio se extendía y bueno, hablaba de uno en principal. Saber que en los mamíferos tenés 3 grandes sistemas Porta o sistemas Porta importantes, ¿no? El sistema Porta hepático, el sistema Porta hipofisiario y el sistema Porta renal. Listo, basta. No te mates más con eso. Ok. Gracias, profe. Profe. Ay, perdón. No, decir. Quería... Bueno, hablamos. No, tranqui, decile. Yo voy, a ver, Dinano primero, dale. Ok, yo quería consultarle de las articulaciones fibrosas, que en la clase se habló algo de suturas y sindesmosis y después no le pude preguntar. Que en el video yo vi que las suturas se transforman en sinostosis y las sindesmosis no se transforman en sinostosis. ¿Eso está correcto? Porque... No, en realidad es así. Las suturas se osifican muy rápidamente a muy temprana edad y la osificación comienza inmediatamente después del nacimiento. ¿Sí? El tejido fibroso que las une se llama ligamento sutural y ese ligamento sutural tiene la característica de osificarse muy rápidamente. Inmediatamente después del nacimiento, a las 2, 3, 4 semanas después del nacimiento, las suturas están completamente osificadas. ¿Ah? Genial. En cambio, las sindesmosis se van osificando, pero muy lentamente con la edad. Aún más, esa osificación depende del sexo, depende de si la articulación se mueve o no, depende de la alimentación del animal, ¿sí? Depende del estado físico y se va produciendo muy lentamente durante la vida del animal. ¿De acuerdo?
Joya, muchas gracias. Muy bien. Ahora sí, tenía una pregunta de Melina, ¿puede ser? No, Melina se quedó dormida. Ah, no, ahí está. Habla más cerca del micrófono, Melina. ¿Qué sería eso de la placa neuromuscular? Porque La placa neuromuscular es la unión que se establece entre el axón de la neurona motora con el músculo. Es la forma en que tiene la neurona de inervar al músculo, justamente. ¿Ah? ¿Y sería eso de las motoneuronas gamma y alfa? Claro, exactamente. No hace falta que lo sepas todavía. Simplemente sabe que la inervación del músculo se va a realizar a través de esa estructura especializada que es la placa neuromuscular. Listo. Ah, bueno, gracias. ¿Puede repetir, profe, porfa, la unión del axón de qué? La unión del axón de la neurona motora con el músculo. Gracias. ¿De acuerdo? Profe, aparte de definición, ¿qué más hay que saber? Aparte de la definición de plexo. Nada más, Aparte de eso. No, nada más, nada más. ¿Qué es un plexo? Ah, listo, gracias. Hola, profe. Quería preguntarle por el tema de las... Cuando hablamos de la irrigación de los huesos. Sí. Por la parte de la... por la parte media... ¿Cómo se llama? ¿Dónde está la irrigación ósea en la parte de los huesos? Depende un poco del tipo de hueso que estemos viendo. Por ejemplo, los huesos largos penetran en general en el hueso 3 arterias, la arteria diaficiaria y 2 arterias epifisiarias, pero en los huesos planos puede penetrar 1 o 2 arterias nada más. Siempre lo hacen a través de un pequeño agujerito que se llama foramen nutricio, ¿sí? Que es donde las arterias penetran dentro del hueso. Después las arterias se ramifican adentro del hueso. Si el tejido óseo es del tipo compacto, las arterias van a ubicarse en el centro de los conductos de Haber. Todo eso lo van a ver en histo, vos simplemente por ahora recordá este concepto de que el hueso, tanto el hueso compacto como el hueso esponjoso, se encuentran irrigados, ¿tá? Y que las arterias penetran al hueso a través del foramen nutricio. Muchas gracias. Y también, de paso, o sea, si tuviera que analizar el corte transversal de un músculo, que ya sea tiene una parte del epimicio y el perimicio, sería la parte que esté irrigada, ¿no? Las arterias corren entre los tabiques que forma el perimicio, ¿sí? Sí, y después endomicio sería como decir la parte profunda, ¿no? Del músculo. Es la mínima división adentro del músculo, y ahí vas a encontrar, sí, capilares ya, no encontrás más, a nivel del endomicio, ya no encontrás más arteriolas, sino que como ya es muy chiquitita esa división, lo que vas a encontrar son capilares. Perfecto, muchas gracias. Muy bien. Siguiendo con nervioso, tengo una pregunta con las meninges. Habría que saber, no sé, qué tipos de meninges hay, tipo espinal, craneal, labra madre. Nada más, las meninges, hay 2 tipos de meninges, espinales y craneanas, y cada una está formada por 3 capas, ¿sí? 3 meninges. ¿Sí? Y saber que de afuera hacia adentro son dura madre, aracnoide y espía madre. Listo, nada más. Joya, gracias. Después cuando lleguen los que están en anatomía 1, cuando lleguen a la unidad temática 4, ahí los vamos a matar con meninges. Pero por ahora, con saber que hay meninges espinales y meninges craneanas, y con saber que de afuera hacia adentro se llaman dura madre, aracnoides y pía madre, listo. Genial, gracias, profe. Profe, yo tengo una pregunta. Sí. Me mareo un poco con el tema del tejido óseo compacto
contacto con los sistemas jarvesianos, los canales de No, Volkmann. no, ni bola, eso lo va a ver en esto. Ah, está bien, Ahora, listo. en anatomía lo que tenemos que saber es que hay tejido óseo compacto y esponjoso. Listo, genial. Gracias. No hay por qué. Profe, ¿qué tenemos que saber de los ligamentos blancos y amarillos? De los ligamentos blancos y amarillos. Nada, ¿por qué se distinguen? Si los ligamentos amarillos son ligamentos donde predominan las fibras elásticas, entonces son ligamentos que tienen una cierta elasticidad, mientras que los ligamentos blancos predominan el tejido conectivo denso, fibroso denso, con lo cual no hay ningún tipo de elasticidad. ¿Está? Perfecto, profe, gracias. Profe, yo quería saber cuál era el concepto de glía. La glía está formada por un conjunto de células que pertenecen al tejido nervioso, pero no son neuronas. Son células que están en el sistema nervioso y que van a cumplir funciones de protección, nutrición, defensa, remodelamiento, inmunidad de las neuronas. Pero no son neuronas, son células de la glía. Por eso Genial, decimos que gracias. el tejido nervioso está formado por neuronas y células de la glía. Muy bien, ¿qué más? Le dan como un microambiente a las neuronas, ¿no? Algunas de las células de la glía, muy bien, tienen como función crear el microambiente, el medio interno, donde viven las neuronas. Bueno, Aguántenme 2 minutos y vengo. Listo. Disculpen que los dejé esperando, pero había algo mucho más importante que ustedes. Llegó el helado. ¡Ah! Bien. Ahora sí podemos seguir. ¿Qué duda tienen? Profe, ¿Sí? una compañera preguntó por chat ver. si podían ver
lo de fascias, vainas sinoviales y bolsas sinoviales. No sé si se me escucha. Bueno, vamos a ver si podemos. Cuando hablamos de fascias y de sinoviales y eso, estamos hablando de los anexos musculares, ¿sí? ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál es la función de estos anexos musculares? La idea es que para que los músculos puedan trabajar correctamente, tienen que estar contenidos contra los huesos para que al contraerse hagan fuerza en una única dirección. Esa contención de los grupos musculares los va a dar la fascia. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Sí? Sí. Es decir, si yo tengo, a ver, vamos a hacer un dibujito. Si yo hago un corte transversal de un miembro, cualquiera, supongamos que hago un corte transversal del antebrazo. Esto no lo tienen que saber. Yo voy a ver que acá está el hueso del antebrazo. Esto sí, ¿quién es el principal hueso del antebrazo? Dale. Radio. Antebrazo, qué húmero. Perdón, radio y ulna. Radio y Muy ulna. bien, radio y ulna. Entonces ahí le ponemos, como son radio y ulna, ¿qué le estoy dibujando ahí? No sabe el dibujo. Ah, no estoy compartiendo. La. Esperen que ahora voy a compartir. Esperen que no es tan fácil tocar los botones en este programa nuevo. Muy bien. ¿Estamos de acuerdo? Ahí corté el radio y la ulna, transversalmente. ¿Ah? Sí, Entonces, es decir, rodeando al hueso hay varios músculos que trabajan en el miembro. Pero yo voy a ver que esos músculos están contenidos en su lugar por una hoja de fascia que arranca de acá y hace así. ¿Ah? Y a su vez, esta misma hoja de fascia va a enviar algunos tabiques ¿ah? ¿De acuerdo? Que dividen, entienden el corte como es, ¿no? O algunos se perdió en el corte. se entiende, profe. No, profe, se entiende. Es transversal. Hice un corte pasando por el antebrazo. ¿Está? ¿De acuerdo? Entonces, claro, yo voy a ver acá grupos musculares. Primero voy a ver músculos, ¿sí? ¿De acuerdo?
Muy bien. Cada músculo va a estar rodeado de una capita de tejido conectivo, y acá va a estar. Entonces, ven como la fascia, esto es la fascia, esto es la fascia profunda del antebrazo, va a contener a los músculos, los va a mantener unidos, los va a mantener pegaditos uno al ladito del otro. ¿Está? ¿De acuerdo? Sí. ¿Sí? Para hacerlos trabajar. Muy bien. Claro, yo podría dibujar ahora, rodeando a cada músculo, vamos a elegir alguno chiquito, ¿no? Supongamos que elegimos a este. ¿Sí? Ya ustedes después van a estudiar el nombre. Este músculo no va a estar así pelado. ¿Qué va a tener alrededor de él? Ya dando cada músculo. El epimicio. El epimicio, muy bien. Acá tendríamos entonces el epimicio rodeando a este músculo. ¿De acuerdo? Pero también voy a ver que desde ese epimicio se separa muy bien. Entonces, a ver. ¿Este qué era? Epimicio. El epimicio, por afuera, ¿no es cierto? Este que dividía el músculo. El perimicio. Perimicio. Muy bien. Y este finito que envolvía pequeños paquetitos. Endomicio. El endomicio. ¿De acuerdo? ¿Y de ahí se origina el tendón? Este tejido conectivo hacia el final del músculo, las fibras musculares van desapareciendo, van quedando nada más que las fibras de tejido conectivo que se conectan con las fibras que forman el tendón. Gracias. ¿De acuerdo? Sí. Bien, ahora. Tenemos la fascia, dijimos. Tenemos el músculo. Epimicio, perimicio, endomicio, tendón, aponeurosis, no son anexos musculares, ¿eh? La fascia sí, ¿eh? Pero lo otro no, lo otro forma parte del músculo, no es un anexo. ¿Ah? ¿De acuerdo? Ahora Sí. bien, habíamos visto que en algunos lugares el tendón podía quedar expuesto a un lugar de rozamiento, ¿no es cierto? ¿Sí? Supongamos que yo tengo esta estructura. Y tengo un tendón que tiene que pasar por acá. Acá está el músculo. El músculo
que se continúa con este tendón. Muy bien. Cuando este músculo tire para ejercer su acción, este tendón va a hacer fuerza contra este hueso. ¿Está? ¿Se ubica, sí o no? Sí. Acá sí este hueso para allá. ¿Sí? Entonces, acá, de alguna manera, en este sector, ahí en ese punto, yo tengo que proteger al tendón. Entonces, ¿cómo lo puedo proteger? Una forma sencilla es, sobre el hueso primero, sobre el hueso, podemos colocar una pequeña capa de fibrocartílago. El fibrocartílago tiene la ventaja de que tiene muy bajo índice de rozamiento. Entonces, sobre el hueso colocamos una capa de fibrocartílago. ¿De acuerdo? Sí. Muy bien. Por lo menos ya con esto hay menos rozamiento. Y luego, entre el tendón y el hueso, colocamos una pequeña bolsa sinovial. De esa manera. ¿Está? ¿De acuerdo? Ahora, Sí. como no queremos que el tendón se caiga para afuera de esa estructura que está armada ahí para facilitar el deslizamiento del tendón, la fascia que rodea los músculos, como habíamos visto en el dibujito anterior, en ese punto se hace un poquito más gruesa. La fascia se vuelve un poquito más gruesa y va unida al hueso, mantener al tendón para obligarlo a trabajar contra el hueso. Eso es el retináculo, ¿no, profe? ¿Cómo? Eso es un retináculo, exactamente. ¿Está? ¿De acuerdo? Profe, ¿qué es el retináculo? ¿Qué sería el retináculo en el gráfico? ¿Cómo? El retináculo, ¿cuál sería? El retináculo sería lo que está envolviendo. A ver, esperen que lo voy a volver a buscar acá en el dibujo. Ahí. ¿Está? El retináculo sería toda esta hoja de fascia que se encuentra acá envolviendo al tendón y a la bolsa sinovial. Ah, genial. ¿De acuerdo? Sí, gracias, profe. Si yo hago un corte transversal, de esta estructura,
a un corte transversal de esta estructura, lo que voy a ver es esto, voy a ver el escudo que habíamos visto donde apoyaba el tendón, el escudo, esto es el escudo, que es donde apoya el tendón. ¿Sí? ¿De acuerdo? Sobre el escudo dijimos iba a estar apoyadito el tendón. Pero entre el escudo y el tendón poníamos nuestra sinovial, ¿de acuerdo? Esto es un ejemplo lógicamente tenemos que dibujar también la fascia, sujetando al tendón. Entonces tenemos el escudo, tenemos la bolsa sinovial subtendinosa, y tenemos el tendón. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ahora, en nuestro caso, los tendones, supongamos que yo sigo estudiando a este tendón que veníamos acá, voy a prolongar más este hueso. Y supongamos que este tendón tiene que seguir trabajando por acá. ¿De acuerdo? Están todos muy callados, ¿sí? Sí, sí, profe. Bien, entonces, ahí tenemos el tendón trabajando a lo largo del hueso. También lo vamos a mantener sujeto con la fascia, pero como acá el tendón está más expuesto porque está trabajando todo a lo largo del hueso, no le vamos a poner nada más que una bolsita sinovial abajo, sino que lo vamos a rodear por completo con una sinovial. Es decir, si este es el tendón, ¿sí? ¿Ah? Yo le voy a poner una sinovial que lo rodee por completo y que lo rodee de esta manera, fíjense. La sinovial va a venir así, va a rodear al tendón. ¿Ven cómo lo rodea? ¿Ven que el tendón no está adentro de la sinovial,
sino que la sinovial rodeó al tendón. ¿Ah? ¿Lo ven? Sí. Sí. Es decir, el líquido sinovial no toca el tendón. Sino que simplemente lo rodea. ¿Lo ven? De esa manera. ¿Ven? No. Sí. ¿Sí? Es decir, como que el tendón está metido adentro de la sinovial, pero no toca el líquido sinovial. Entonces, a este nivel también puedo hacer el dibujito más chiquitito porque tiene menos aumento. Podríamos dibujar algo así. ¿Estamos? Pero, profe, si el tendón no toca el líquido sinovial, ¿qué toca? ¿O no toca nada? La sinovial. Ahora te hago un corte. Y a su vez la fascia hace esto. Toca la lámina sinovial. Claro, la fascia lo va a mantener pegado al huesito como hacía antes. Ah, está, pero la vaina sí la toca. Pero ahora vamos a hacer un corte. Vamos a hacer el corte como hicimos antes. Hagamos un corte pasando por acá. ¿Sí? Hagamos el mismo corte que hicimos antes con la bolsa. Se me desordenó todo. ¿Dónde está? Acá. El mismo corte que hicimos con la bolsa, hagámoslo ahora con la vaina. Esperen que voy a correr este dibujito. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? En estos casos puedo tener un escudo que suele ser muy finito cuando hay vaina, pero podemos dibujarlo igual el escudo. Tenemos un escudo, tenemos el tendón, ¿está? Y ahora fíjese cómo voy a dibujar la sinovial. Ahora tengo que agrandarlo para poder dibujar bien. Porque... Fíjense, la sinovial tiene una capa, una hoja interna o visceral que está pegada al tendón. Y una hoja externa. ¿Lo ven? Sí. Sí.
Y, como siempre, la fascia formando el retináculo, ¿no es cierto? ¿Se entiende por qué decíamos que si bien el tendón está rodeado por la sinovial, no toca el líquido sinovial? Sí, sí, bro. Sí. Por esa reflexión. Esto Profe, se mutió. Se mutió, profe. Está muteado, profe. Profe, el micrófono. voy. Hola. No sé por qué se mutió solo. ¿Ahora me escuchan? Sí. Sí, sí. Sí. Bueno, les decía que la estructura de la sinovial es como si uno agarra un globito de agua, una bombita de agua, la tiene apoyada en la mesa, le apoya un lápiz arriba y aprieta. Entonces el lápiz es como que se mete adentro, pero no se moja. Queda rodeado por la bolsita de agua, por la bombita de agua, pero no se moja, ¿de acuerdo? Sí. Sí. ¿Sí? Bien. Entonces, si le ponemos nombre a nuestro dibujito, ¿se ve ahí? ¿Sí? Esta es la vaina fibrosa. Esta es la hoja externa de la vaina sinovial. Esta es la hoja interna. Este es el escudo. Y este es el tendón. Profe, ¿lo gris no era la fascia? Claro, pero al nivel de donde se forman las vainas, la fascia se vuelve más gruesa y forma lo que se llama la vaina fibrosa del tendón. Pero sí, es una especialización de la fascia. ¿De acuerdo? Sí. Acá también podemos marcar la hoja externa, que es esta, y la hoja interna, que es esta. ¿Y cómo llamaba este plieguecito que quedaba ahí abierto? Mesotendón. El mesotendón. Que acá sería ese. ¿Ah? ¿De acuerdo? Sí, profe. Muy bien, ¿qué más? Profe, tengo una duda. Sí. ¿Entra lo de el desarrollo del músculo esquelético? Porque, No, eso es histo, no, quedes Ah, tranquila. genial. Profe, ¿qué es lo que tendríamos que saber de cintura torácica? ¿Qué huesos la forman normalmente? De esos huesos que la forman, ¿cuáles quedan en los mamíferos? No. ¿Qué huesos la forman? De esos huesos,
cuáles siguen existiendo en los animales domésticos. ¿Está? ¿De acuerdo? Ok. Entonces ahí sabemos que la cintura torácica está formada por la escápula, el coracoides y la clavícula, pero que en nuestros animales domésticos, los que estamos estudiando nosotros, la única que queda bien desarrollada es la escápula. El coracoides ha desaparecido, queda representado como una pequeña eminencia, una eminencia ósea en la escápula, que es el pequeñito proceso coracoides, y la clavícula queda como un vestigio de tejido fibroso, que es el vestigio clavicular. ¿Ah? Sí, gracias. No, por favor. Muy bien. ¿Qué otra duda tenemos? Profe, yo, respecto al sistema nervioso, Sí, dice en el temario concepto de glía. sí. No terminé de entender bien qué es eso. Ah, ya lo habíamos explicado hace un ratito. Bueno, no, después veo la grabación. Entonces, No importa, pasa es el nada. conjunto, te lo explico ahora, es cortito el concepto. Es el conjunto de células del tejido nervioso que no son neuronas, así que cumplen funciones de apoyo a las neuronas. Ah, listo, perfecto, gracias. Muy bien. ¿Qué otra duda? A mí me quedó una duda de osteología. Quería saber si las 3 arterias que pueden llegar a los huesos, todas entran por el foramen nutricio. Sí, por los distintos forámenes. Hay huesos que tienen más de uno, y si no, si tienen uno, entran por ese único, ¿sí? Por los forámenes nutricios, sí, sí. Ok, o sea que puede haber más de uno. Sí, por En supuesto. las arterias Sobre epifisiarias, todo en los huesos largos, claro. suele Ok, haber más de un foramen nutricio. genial, gracias. Profe, respecto a eso, ¿podemos repasar un poco el recorrido que hace, más que nada, tipo, cada una cómo se va mezclando? Porque me marea un poco. El tema de las arterias, de la irrigación en los huesos, en los largos. No, no lo tenés que saber. Sabés nada más que entran arterias por los forámenes nutricios, saber irrigarlo. Lógicamente, si querés saber bien la diferencia, estas arterias cuando entran, las que están en la sustancia ósea compacta, es decir, en la diáfisis, se ramifican y corren por adentro de los conductos de Havers. ¿Sí? ¿De acuerdo? Sí. Y de ahí van irrigando al tejido óseo de la diáfisis, ¿sí? También encontramos algunas arterias en el periósteo y algunas arterias en el endósteo. Esas arterias que están en el endósteo penetran para irrigar a la médula ósea. Perfecto. ¿Sí? Muy bien. Y después tenés las arterias epifisiarias, que como ahí no hay tejido óseo compacto, no hay conductos de Haber, sino que simplemente hay láminas de tejido óseo, estas arterias se ramifican en esa médula ósea que encontramos dentro del tejido esponjoso. Listo. Gracias. No, por favor. ¿Qué otra duda tenemos? Profe, Sí. ¿el cóndilo articula con el surco articular o con la cavidad cotiloidea? Es lo mismo. Surco articular o cavidad cotiloidea. Siempre pensamos en un cóndilo cuando hablamos de eso. Ah, ok, tenía esa duda. Bárbaro. ¿Y la cavidad condilia es lo mismo que todo lo que estuve nombrando recién? Sí. Dale, gracias. El nombre correcto es surco. ¿Ah? Perfecto. Pero algunos autores le han agregado otros nombres. Profe, ¿membrana articular y cápsula articular es lo mismo? Y el nombre correcto es cápsula. Cápsula. Gracias. Las uniones entre las eminencias y las depresiones, hay que saberlas, ¿no? ¿Cómo las uniones? Tipo, que cabeza va con, no sé si está bien, ¿no? Pero que cabeza va con fosa, por decirte. Sí, sí. Sí, la cabeza articula con una cavidad glenoidea o con un acetábulo.
el diente con una fosa, Ok, gracias. el cóndilo con un surco o cavidad cotiloidea o cavidad condilia, ¿sí? La tróclea con una cóclea, y después nada más, porque la carilla articula con una carilla, así que ahí no hay más ciencia. ¿Está? Dale. Muy bien. Profe, respecto a eso tengo una duda. Con saber eso está bien, o sea, no hace falta que sepamos distintos ejemplos, porque sé que hay varios a lo largo de todo el cuerpo, o sea, con saber algunos ejemplos está bien de eso, de evidencia de depresiones. Sí, sí. Gracias. Muy bien, ¿qué más? Profe, ¿viste que el menisco separa la cavidad articular en dos sacos sinoviales que se mantienen comunicados? Pero Claro. ¿no se consideran dos sacos o es Sí, 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 uno? sí. Son dos. Sí. Ok. También, porque es como que adentro de una casa hay varios ambientes, a pesar de que están comunicados, yo sigo hablando de ambientes diferentes. Acá es lo Clarísimo. mismo. Los sacos sinoviales son como las habitaciones de una casa, están comunicadas, pero yo sigo contando 1, 2, 3, 4 sacos adentro de una articulación. Perfecto. Profe, con respecto a las vías aferentes somáticas, viscerales, tenemos que saber dónde se originan y eso. Sí, pero de una manera medio muy así general, ¿no? Es decir, sabés nada más que las fibras motoras, ¿sí? ¿Tá? Sí, sí. Se originan en el asta ventral de la médula y las fibras sensitivas en el asta dorsal, listo. Más que eso no. Ah, ok. Y después tenía otra duda, era con respecto a la ubicación exacta de los huesos sesamoideos. O sea, no sé si se ubican en relación a las articulaciones, pero si va dentro. O sea, no entiendo esa parte. A ver, están en relación los ligamentos a las cápsulas articulares, ¿sí? Sí. Muy bien. Y hay algunos ligamentos que están por dentro de la cápsula articular, pero están por fuera de la sinovial. ¿Tá? Hoy creo que a algunos de los grupos les mandé unos dibujitos que hicimos, ¿sí? Sí, se lo pregunto de vuelta porque perdí el mensaje. Ah, bueno, entonces están por fuera de la sinovial, son ligamentos que están dentro de la cápsula fibrosa, pero por fuera de la sinovial. ¿Está? Ok, sí, Muy bien. gracias. No, por favor. Hoy habíamos hecho un dibujito, no sé si todos lo vieron. A ver si lo tengo acá. Miren, a ver si acá con este dibujito se entiende lo que estábamos hablando recién. Acá tenemos una articulación sinovial. Esta sería la cápsula fibrosa, la cápsula articular, el estrato fibroso de la cápsula articular. Acá podemos ver un ligamento, en este caso un ligamento extracapsular. ¿De acuerdo? Hicimos un corte transversal de la articulación.
para poder ver cómo quedan los ligamentos. ¿Ven? Acá tenemos unos ligamentos intracapsulares y lo que vemos es que la sinovial se refleja para dejarlos afuera. Por eso decimos que los ligamentos intracapsulares están por dentro de la cápsula fibrosa, pero están por fuera de la cápsula sinovial. ¿Ah? Perfecto, sí, Muy bien, ahora después les mando estos dibujitos a los grupos. gracias. Eso contaría como vaina sinovial, ¿no, profe? ¿Cómo? No contaría como vaina sinovial, ¿no? No, porque estamos adentro de una articulación, está envolviendo ligamentos, no, nada que ver. Es la sinovial de la articulación. Es la membrana, no es, es el estrato sinovial de la cápsula articular. Ok. Pero hace algo parecido a lo que vimos recién, que hace la sinovial vaginal con el tendón. Lo que pasa es que el líquido sinovial, si bien es un muy buen lubricante, que lo vamos a ver siempre que haga falta lubricación, aparecen bolsitas o vainas de esta membrana sinovial, el problema que tiene es que este líquido sinovial es muy irritante, con lo cual no puede estar en contacto con nada que no sea la membrana sinovial. ¿De acuerdo? Ok. Muy bien. ¿Qué otra duda tenemos? Profe, hay preguntas en el chat. Bueno, ahí voy. A ver, ¿qué pregunta el chat? Acá, Micaela pregunta la clasificación de la articulación del codo. Se comporta como una tróclea porque tiene flexión y extensión, pero en realidad es una articulación sinovial condílea. Porque toda la superficie articular del húmero en su conjunto se denomina cóndilo humeral. ¿Está? Bien, ¿qué más? Ligamento ya lo vimos. ¿Drenaje linfático de dónde? Micaela dice, pregunten del drenaje linfático. El drenaje linfático es una parte del sistema circulatorio que lo que va a hacer es extraer el exceso de líquido en los tejidos. ¿Sí? Hola. Entonces teníamos que ese líquido sinovial va a ser extraído. No, ya está colgado esto. Hola, ¿hay alguien ahí? Hola, sí. Bien. Entonces, el líquido sinovial va a ser extraído de los tejidos, ese exceso de líquido sinovial va a ser extraído de los tejidos por los vasos linfáticos. Eso es lo que se denomina drenaje linfático. Esa linfa, ese líquido va a correr por adentro de los capilares linfáticos, por adentro de los vasos linfáticos, para volverse a mezclar a nivel del corazón con la sangre venosa. ¿Está? Sí. Muy bien. Bárbaro. ¿Qué más? Profe, yo... Habla vos primero. Ok, volviendo a la anterior, entonces, ¿cuál sería la diferencia de un receso sinovial y una bolsa sinovial? El receso sinovial, que todavía no lo mencionamos, depende de la sinovial de una articulación. Depende de la sinovial de una articulación. Eso es un receso. Por ejemplo, en este dibujito que tenemos acá,
¿Sí? Bien. ¿Lo ven ahí? Sí, sí. Bueno, imaginemos que por esta articulación yo le hago pasar un tendón que esté pasando por acá, por ejemplo. Cuando este tendón trabaje, corremos el riesgo que se aplaste contra la articulación y la lesione, ¿sí? Entonces, a este nivel, lo que vamos a ver es que la fibrosa de la articulación se adelgaza. ¿Ven? Y en ese lugar donde se adelgaza la fibrosa, lo que va a pasar es que la sinovial hace esto. ¿Lo ven? Sí. Sí, perfecto. ¿Ven cómo se escapa por ahí? Ahora falta pintar de verdecito clarito adentro. ¿Está? Pero ven que eso no es una verdadera bolsa sinovial, sino que es un receso sinovial porque está conectado de alguna manera a una sinovial de la articulación. Está bien, profe. Profe, ¿Sí? recién vio que le preguntaban sobre el sistema linfático y el circulatorio y quería saber si me tenía que saber todo el recorrido del ducto torácico y el traqueal. No. Solamente que, por ejemplo, el torácico se une a la cava y eso. Claro, y qué función cumple el sistema inmune. Ok. Profe, ¿Sí? una pregunta. Vaso y timo, sistema linfático, ¿entran como Nada, saber dónde están. Ah, joya. El timo está en el tórax y el vaso en la cavidad abdominal. Vale, gracias. Bien. Muy bien. ¿Qué más? Profe, de movimientos articulares, ¿qué tenemos que saber? Así, por ejemplo, no sé, una planiforme tiene desplazamiento, así. Claro. Una condilia tiene flexión y extensión. Puede tener algo de lateralidad, en cambio la troclear
tiene flexión y extensión y no tiene nada de lateralidad. ¿Está? Ok. Muy bien. ¿Qué más? Con el tema de cavidades articulares y eminencias, depresiones y eminencias, tenemos que saber qué eminencia articula con qué cavidad o con saber qué es trocoide y qué es condilia sirve. O sea, saber cómo es la forma. ¿Cómo? A ver, empezar de vuelta, porque ahí me perdí. Vos me decís. Con Sí, las dale. depresiones y las eminencias, tenemos que saber qué depresión articula con qué eminencia. Sí, ya lo habíamos hablado. Sí. Sí. Gracias. Muy bien. ¿Está? ¿No hay más preguntas? Profe, la última por ahí. De gónadas, ¿qué deberíamos de saber? Nada, que son glándulas endócrinas y que producen las células reproductivas, nada más. Que el Genial. testículo está ubicado en la cavidad del escroto y en cambio el ovario está en la cavidad abdominal. Listo, nada más que eso. Joya. Gracias. Muy bien, ¿alguna otra duda? Igual mañana nos podemos juntar de vuelta, no hay problema, pero por hoy digo. Che, Entonces profe. vamos a dejar de grabar. La A ver gente qué- estaba pidiendo en grupos más ejercicios. Sí, sí. No, más ejercicio. Seba, sí, ¿qué decías? No, que si ibas a tirar algún parcialito más como lo que hiciste el otro día. No, porque es un laburo chino y además quemo todas las preguntas, no. No. Profe, ¿le puedo hacer una última pregunta relacionada con lo que dijeron recién de las gónadas? Sí. ¿Son solo endocrinas, no son mixtas? Yo para mí son solamente endócrinas porque no hay una secreción externa. Sí. Es decir, el testículo produce hormonas, por lo tanto es endocrino, y después produce células, espermatozoides. No está produciendo una secreción. ¿Tá? Ok. Y lo mismo ocurre en la hembra, ¿no es cierto? Ah, o sea que la secreción de los gametos no sería tomada como externa, Sí, es porque no interna es una también, claro. secreción, son células. Son células, perdón. ¿Me entendés? No estamos hablando de una sustancia, una proteína, no, son células. Perfecto, profe, está bien. No, porque buscando, encontré un montón de cosas y bueno, por ahí cuando uno encuentra tantas cosas confunde. Está bien, perfecto, no hay problema. Gracias, sí, disculpe. No, bárbaro. Bueno, ¿listo? Tengo una duda, como ejercicio de repaso. En otros lugares hay modelos de parciales, pero son muy viejos, o sea, no se cambiaron los contenidos para entender a dónde van orientadas las preguntas. ¿Sirve para practicar ahora si es de hace, no sé, 10 años? O Y no te van a servir porque no es que cambiaron los contenidos, pero los dábamos en distinto orden. Claro. Bueno, gracias. No es porque. Muy bien, ¿qué más? De las meninges solo tenemos que sabernos los nombres de los componentes, no tenemos Sí, que exactamente. Y el orden. Son 3 meninges, como dijimos antes, que de afuera hacia adentro son dura madre, aracnoides y pía madre. Genial. Gracias, profe. Muy bien. Bueno, entonces por hoy podemos dejar acá. Ahí ya dejé de grabar. Vamos a dejar por hoy acá. Mañana a esta hora, más tempranito, nos juntamos de vuelta. ¿De acuerdo? Genial, profe. Vale, profe, gracias. Muy bien, listo. Váyanse a estudiar. Gracias, profe. Muy bien. Muchas Chao, chao. gracias, profe.
Sos lo más del mundo. Nos vemos. Eso es genial.